prácticos en ese sentido. Entonces, la clasificación de los actos procesales, la primera categoría de clasificación, pues son lo que se conocen como actos jurídicos procesales de las partes. Ya veíamos, ¿no?, que por el origen puede ser por el tribunal o por las partes, ¿verdad? Incluso por la forma en quien las ejecuta, que mirábamos a los jueces, a los receptores, a los secretarios. Pero hay una clasificación particular, ¿verdad?, que es esta. Y bueno, los actos jurídicos procesales, cuando se refiere a las partes, vamos a hablar de la demanda, del escrito de acusación en materia penal, de la querella también en juicio penal, ¿no? Que así como en las materias civiles y análogas existen demandas, ejecuciones, bueno, en la materia penal existe lo que es el escrito de acusación o lo que popularmente se conoce en nuestro, al menos en nuestro sistema, ¿no?, hondureño, como requerimiento, y también lo que es la querella. La querella es una acción penal, ¿verdad?, para los delitos de acción privada y algunos delitos de acción pública, como los delitos contra el honor, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama la querella. También otro acto jurídico procesal de la parte es la reconvención, que es la contrademanda. Aquí ya les había mencionado un poquito de ello. Entonces, un acto de las partes. La promoción de pruebas, es claro, ¿no? ¿Quiénes proponen las pruebas? No es el juez, no es el secretario, no es el receptor, es la parte. Entonces, es un impulso de la parte. Aunque, bueno, nos daremos cuenta que al final en algunos procesos los jueces sí pueden tener una iniciativa probatoria, pero eso lo vamos a ver, creo que este parcial, iniciamos con eso, por la tercera semana, si nos da tiempo. Entonces, eso es de las partes, las pruebas, ¿no? Los informes también, todos los informes que se presentan, las recusaciones, que ya vimos ese tema de las recusaciones cuando hablábamos de la excusa, ¿no? Cuando el juez o alguna de las partes involucradas en el proceso, pues, tenía una causal de recusación, ¿verdad? ¿Quién va a promover la recusación? Pues es la parte. ¿Verdad? Siempre estos actos jurídicos procesales de las partes se refieren pues a las actuaciones del actor, válgase redundar de palabra, ¿no? El actor es el que impulsa el proceso, ¿verdad? Existe veíamos en introducción al estudio del derecho, tal vez recuerdan, ¿verdad?, que existe el derecho de acción y el derecho de petición. Entonces, cuando se impulsa un proceso, ese es el derecho de acción. Y el derecho de petición es el de pedirle, si es cierto, al Estado o a los órganos jurisdiccionales, pero algo que ya está plenamente establecido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted tiene derecho de petición para que se le homologue su título el día que se gradúe, ¿verdad?, de la universidad. Tiene el derecho de petición para que Educación Superior le valide su título. Ese es un derecho por algo que usted ya lo tiene plenamente establecido. Pero por aquello que usted deberá probar, entonces se le llama derecho de acción. Y por eso al que promueve la acción se le llama actor, ¿verdad? No es el actor de teatro, de cine o de telenovela, no. Es el que promueve la acción en el proceso. También pues los terceros intervinientes, ¿verdad?, ejecutan sus acciones. Ya hablábamos que podían venir otras personas, ¿verdad?, que no conocían del proceso, pero que por alguna necesidad o por algún interés legítimo podían intervenir en el proceso, tanto por la parte del acusador o por el denunciante, el imputado o sus defensores en la materia penal. Entonces, estamos claros que el acto jurídico procesal de la parte es cuando venga de la parte, ¿verdad? Entonces, no vayamos a confundir, por favor, ese elemento. Existe el otro lado, que son los actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional, es decir, del juzgado o del tribunal o de la corte, ¿verdad? ¿Y qué son? Bueno, en sentido pues más profundo es la sentencia, ¿no? La forma en la que el juzgado se va a pronunciar es a través de la sentencia. De hecho, hay un albur dentro de la judicatura, ¿no?, que el juez no habla. O sea, usted no puede ir a preguntarle al juez qué opina del caso o cómo puede hacer un caso, ¿verdad? Por eso cuando me hacen consultas como la que me hace Leo,
no es el juez el que les está hablando, es un profesional del derecho más, ¿verdad? Así les digo yo siempre cuando me preguntan, porque el juez no habla. El juez habla a través de la sentencia, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se presenta el acto jurídico-procesal del órgano jurisdiccional, a través de la sentencia. A usted, usted se puede enfrentar, por ejemplo, en una situación donde los jueces sean sus amigos, como ya les he mencionado, o sean sus conocidos, y les den su opinión particular, ¿no? Les den su opinión. ¿Qué piensa usted de este caso de esta y esta manera? Estos son los hechos, estas son las circunstancias. Ah, bueno, yo pienso que puede resultar determinada cosa, ¿no? Pero ese es el pensamiento particular de él como persona, ¿verdad? Lo que suceda o lo que se desarrolle dentro del proceso es muy aparte del criterio particular del juez, porque ahí hay una transformación, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues que el juez solo se va a pegar a lo que se desarrolla en el juicio, ¿verdad? Usted le puede plantear de una manera las cosas a un juez, pero en la realidad del proceso sea otra y no se desarrolle tal como usted se lo planteó. Digamos que usted le quiso dar a entender que tenía la razón, pero las pruebas arrojaron otro resultado. Entonces, el juez se va a pronunciar en base a las pruebas y va a hablar por medio de la sentencia. Entonces, esa es la forma en que se ejecuta el acto procesal del órgano jurisdiccional. Y bueno, las sentencias pueden ser definitivas, ¿verdad? Cuando se refieren al fondo del asunto, cuando se termina el proceso, ¿verdad? Por eso se habla de esa manera, al fondo del asunto, al final, pues, ¿verdad? Al resolver todo lo que se desarrolla en el proceso. Pero dentro del proceso hay otro tipo de sentencias, ¿verdad? O de resoluciones que se llaman interlocutorias y son las que se dan dentro del proceso. Un ejemplo de sentencia interlocutoria sería el resolver la cuestión de competencia, ¿verdad? El resolver una recusación, una declinatoria o una inhibitoria. De ahí va a salir una resolución. ¿Significa que con eso terminó el proceso? No, ¿verdad? No ha terminado el proceso. Únicamente se interrumpió y de ahí surge una resolución, una sentencia, pero no quiere decir que ha dado fin al proceso, que ha hablado sobre el fondo del proceso. Únicamente estábamos hablando de una cuestión particular que se dio dentro del proceso mismo, que fue un conflicto de competencia. Entonces, eso que verdad son dictadas con motivo de una incidencia en el juicio principal. Entonces, lo importante de ambas sentencias, como no establece la doctrina, ¿verdad? Es que deben plasmarse de una manera clara, ¿no? El juez debe de dejar lo más claro posible en su resolución, ¿verdad? Eh, su, su, eh, eso, pues su decisión, ¿verdad? Debe dejarlo claro y debe explicar de manera que se justifique esa decisión, ¿verdad? Entonces, y pues no tiene que ser solo justificable, sino que tiene que además entenderse, ¿verdad? Las razones, o sea, debe hablar el juez, la sentencia más perfecta no es la sentencia en la que vayamos a encontrar nosotros conceptos elaborados o rebuscados del léxico jurídico, ¿verdad? No, la sentencia perfecta va a ser aquella sentencia que de manera clara una persona que sepa leer y escribir y que tenga pues una capacidad, un coeficiente intelectual normal, el de cualquier persona, la entienda. O sea, que la resolución esté plasmada de una manera, eh, pues, o diseñada para una persona de cultura media. Entonces, así de simple, así tiene que ser la sentencia, ¿verdad? En esto, pues, consiste lo que es la motivación de la sentencia. Entonces, esa es la sentencia ideal. No es la sentencia más bonita, más poética o romántica o bien desarrollada, ¿verdad? Así que olvídense de ese pensamiento de Ramos Soto, por ejemplo, de hablar con un lenguaje adornado, ¿verdad? Porque eso no es una manera adecuada, pues, de proferirse sobre resoluciones judiciales. Otro tipo de actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional son los decretos o providencias, ¿verdad? Que pues son también resoluciones que se dan dentro del proceso, pero vaya, digamos, hablábamos de los poderes, ¿no? Que dentro del proceso usted como actor, como demandante, acude al tribunal
con un abogado y dentro del proceso ese abogado le queda mal a usted y usted decide cambiar al abogado. Entonces, perfectamente lo puede hacer. Lo cambia y entonces, ¿qué pasa con el proceso? El juzgado tendrá que resolver, ¿verdad?, esa situación. ¿Y cómo lo hará? A través de un decreto o providencia, admitiéndole ese cambio de apoderado. Y eso no es una sentencia, ¿verdad? No es una resolución ni tampoco una sentencia definitiva ni una sentencia interlocutoria. No interrumpe el proceso. Únicamente es un acto procesal, ¿verdad? Que requiere una atención y la atención que va a hacer es aceptándole el poder. Bueno, se acepta la sustitución del poder, el abogado está debidamente colegiado, ¿verdad? Al día con el colegio de abogados y tal, entonces perfectamente le puede, está habilitado, entonces perfectamente lo puede representar procesalmente. Entonces, ese tipo de cuestiones son decretos o providencias. Cuando llegamos a la parte de las resoluciones judiciales, entonces vamos a ahondar en la parte de los códigos sobre esto, ¿verdad? Entonces, son providencias de trámites, puramente cuestiones de mero trámite, ¿verdad? Y que están designados para ciertos actos. Por ejemplo, al condenar algunas de las medidas preventivas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el embargo de bienes, ¿verdad?, el secuestro de bienes, la prohibición de enajenar bienes. Eh, Algo aquí que a veces se confunde, ¿no? El secuestro en materia civil es diferente al secuestro en materia penal. El secuestro en materia penal nosotros obviamente lo entendemos como esa privación de libertad, ¿no?, de una persona, o que también algunas veces se confunde con el rapto, pero no es lo mismo. El secuestro, pues, en materia civil es algo propio para los bienes muebles. Sobre los bienes inmuebles, nosotros establecemos lo que es un embargo. O sobre ¿cómo se llaman las cosas? O derechos de crédito, derechos personales. ¿Cuáles son esos? Pues entonces, si recordamos, pues los derechos de crédito, derechos personales, son, como la palabra dice, ¿no?, los de crédito. O derecho personal como el salario sí que es embargable, pero el vehículo, a usted, el banco no se lo va a embargar. El vehículo a usted, si usted saca un vehículo al crédito, pues, ¿verdad?, la Corporación Flores no se lo va a venir a embargar, se lo va a venir a secuestrar. Así se le llama, porque es un bien mueble. Entonces, el embargo es para bienes inmuebles y derechos personales, y el secuestro en materia civil es para la retención de bienes muebles. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando se emita una orden de este tipo, estaremos hablando de un decreto o de una providencia, ¿verdad?, que emita el juez. Otros son los autos y también providencias, ¿verdad? Que bueno, son los de mero trámite también para, ¿verdad? Como por ejemplo la aceptación de la demanda, el auto de admisión de la demanda, el auto de contestación de la demanda, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Todas aquellas que sirvan para impulsar o dirigir el proceso, básicamente. Entonces, las partes siempre promueven algo y el órgano jurisdiccional, ¿verdad?, estamos viendo que la actuación procesal de la parte es solicitar algo. El juzgado tendrá que contestarle con otro acto procesal. Y ese acto procesal que sirva para impulsar el proceso, pues se le llama auto, ¿verdad?, o también providencia. Entonces, únicamente esa es la diferencia entre los decretos y los autos, ¿verdad? Los decretos son para establecer una condición y los autos para impulsar el proceso. Entonces, en esta clasificación que hemos estado hablando de los actos procesales, se omiten los actos jurídicos como la declaración de testigos, la de expertos, que habíamos hablado el día de ayer, ¿verdad? O la traducción del intérprete también, que en muchos procesos se puede dar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, donde intervenga una persona que no es de la lengua española, ¿verdad?, los procesos, ya veremos que el idioma en el que deben de darse es en la lengua española, pero si no, si una de las partes involucradas, pues, es extranjero, pues tenemos que traer a un intérprete. O puede suceder otra cosa más compleja, perdón, que sea sordomudo, ¿verdad? Y necesitemos a un intérprete de señas. ¿Y qué tal si esta persona nunca tuvo pues aprendizaje de lenguaje de señas?
ahí se complica más la cosa. Tendremos que traer a alguien que le entienda, que lo haga transmitirse, ¿verdad? Pero que haga esa función de traducción. Entonces, esos también son actos jurídicos, ¿verdad? Y bueno, el Ministerio Público, aunque no es parte en el proceso civil, parte interesada únicamente, ya decíamos, en algunos casos, ¿verdad? La ley sí lo faculta para realizar actos procesales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en las declaraciones de herencia, dejo a un lado lo de los actos procesales de menores y de familia, que ya les había hablado, de los incapaces, ¿no? Los que no tienen capacidad mental. Pero en los actos, por ejemplo, de herencia, de declaratoria de heredero a intestato, cuando no se deja un testamento, para aquellos que pues no han podido llevar todavía el civil 3, cuando no se deja un testamento, entonces la opinión fiscal es fundamental en el proceso, ¿verdad? Entonces ejecuta una actuación procesal. El juez recibe la solicitud declaratoria de heredero, ¿verdad? Y en el auto de admisión de la solicitud declaratoria, ordenará también que se escuche al Ministerio Público. ¿Con qué fin? Bueno, para que el Ministerio Público, en su condición de representante del pueblo y del Estado, entonces emita un dictamen, ¿verdad? Si es favorable esa petición que se hace o si no está vulnerando derechos de otras personas o del mismo Estado, ¿verdad? Entonces, ejecuta una actuación procesal, aunque no sea íntimamente relacionada a la función penal con la declaratoria de heredero, ¿verdad? Pero sí que se requiere esa actuación procesal. Entonces, es un extra en esa clasificación. ¿Qué más? Vamos a ver. Por último, conforme a la función. Bueno, conforme a la función, la clasificación de los actos procesales pues, pueden ser relativos a la constitución del proceso, como la demanda, relativos a la modificación o el desarrollo del proceso, ¿verdad? Que puede ser el impulso procesal, ¿verdad? O la iniciativa de la parte, o la que cuando sea a instancia del juez, por ejemplo, la citación del demandado, ¿verdad? Entonces, ¿qué acto es el que constituye el proceso? ¿Qué acto es el que da origen al proceso? Es la demanda, ¿verdad? ¿Y cuál acto es el que lo modifica? Pues la citación o la contestación que haga el demandado, ¿verdad? Otra función, otra clasificación en base a la función, pues es el alegato de falta de presupuestos procesales, ¿verdad? Cuando ocurre, por ejemplo, una incompetencia, ¿verdad? Si el demandado alega falta de competencia del tribunal, ¿verdad? Entonces, eso es un acto procesal conforme a este asunto. Otro acto procesal en base a la función es en base a la defensa, ¿verdad? A la defensa del proceso. El demandado generalmente se va a defender, ¿verdad? O el acusado, obviamente, en materia penal, se va a defender, no va a aceptar. Entonces, ese también es un acto en base a la función de la defensa. Otro en base a la promoción de pruebas, ¿verdad? Ya entendemos pues que los actos cuando sea para proponer pruebas serán en base a esa función. Entonces, no podríamos confundir que un acto procesal es de constitución por el hecho de que estamos presentando una prueba. No, porque la función de la prueba no es constituir el proceso. La función de la prueba será, ¿verdad? Aportar elementos que den valor a los hechos que se alegan en el proceso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de la función que tenga el acto procesal, ¿verdad? Y bueno, están también los actos de extinción o determinación del proceso, que ayer creo que les mencionaba un poco, ¿sí? Que extinguen el proceso antes de que se llegue a una sentencia condenatoria, absolutoria o una sentencia declarativa, ¿no? En materia civil, etc. Y que se le llaman también de determinación del juicio por autocomposición de las partes, o sea, por decisión de las partes, ¿verdad? Y veíamos ayer, hablábamos del allanamiento en materia civil, que el allanamiento pues es la aceptación. Otra es el desistimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el desistimiento? Bueno, el desistimiento es por decir así, el abandonar el proceso. Digamos que yo interpuse una demanda y luego quiero desistir de la misma. Ya no lo. ¿Por qué? Porque tal vez
concilie extrajudicialmente con la otra parte, ¿verdad? Así que ya no tiene razón de ser ese juicio. Entonces puedo desistirlo, ¿verdad? Y hasta ahí se acabó. Otro es la transacción, que es un acuerdo, ¿no? Como la palabra lo dice, una transacción. Hay de ahí viene la palabra de hacer trance también, ¿verdad? O sea, de hacer una negociación, ¿verdad? Para resolver el conflicto. O la conciliación, ¿verdad? Que es el ejemplo más clásico de las medidas alternas para resolver conflictos, ¿verdad? Y que está contemplado en los procesos, pues prácticamente en todos los procesos, incluso hasta en el proceso penal, ¿verdad? Hay conciliación. Y bueno, en conclusión sobre este apartado de las clasificaciones, la clasificación en un acto procesal no debe depender de su origen, sino de la trascendencia del proceso, o sea, del efecto de la función que vaya a tener, ¿verdad? Entonces, de eso, independientemente de quién lo realice, ¿verdad? Lo más fundamental es verificar la función. Ahora, bueno, hay un deber, una obligación y una carga para realizar el acto procesal. Y bueno, los deberes procesales, estos se refieren a que todas las personas que intervienen en el proceso y que tienen como objetivo la realización del proceso, ¿verdad? Deban actuar de buena fe, ¿verdad? Durante todo el transcurso del proceso es un deber actuar de buena fe. Y bueno, también lo veíamos dentro de los principios, ya, ¿no? El principio de la buena fe. ¿Qué significa esto? De que, bueno, si usted va a presentar una demanda, usted va a presentar la demanda reclamando lo que realmente le corresponde, ¿verdad? No va a querer presentar una demanda con el ánimo o la única intención de provocarle un daño a la otra parte contraria. Por ejemplo, bueno, se acostumbra a veces, ¿no? De que si hablamos en materia civil eso, de reclamar cosas que ni siquiera nos pertenecen. O, por ejemplo, en materia penal, interponer una acusación contra una persona sin que tengamos realmente elementos de prueba que convaliden lo que estamos alegando, ¿verdad? O exigiendo. Entonces, eso requiere buena fe. Asimismo, la parte contraria debe tener buena fe al momento de contestar, ¿verdad? No va a contestar una demanda negándose o alegando, ¿verdad? Improcedencia de lo que se demanda eh, solo porque sí, ¿verdad? Usted como abogado va a tener que presentar su contestación de demanda cuando le corresponda, ¿verdad? Pero apegándose a lo que en derecho le corresponde, ¿verdad? No, hay mucha mala praxis en este sentido, ¿verdad? De parte de los abogados, y de ahí que se vuelvan, ¿no? Términos o calificativos negativos, como decir que los abogados ya están llenos de mañas, son mañosos, son corruptos, etcétera, porque tienden a tener una práctica o una actuación procesal de mala fe, ¿verdad? Entonces siempre van buscando eh, no el hecho de resolver el conflicto de una manera idónea, ¿verdad? Como yo menciono siempre, ¿no? Que a veces es mejor resolver por una conciliación, un mal arreglo a veces que un buen pleito, ¿verdad? No, a veces prefieren los abogados un buen pleito porque eso les va a generar más honorarios, ¿verdad? Y eso definitivamente se aleja del ideal de justicia, ¿verdad? De acceso a la justicia pronta y expedita para todos, ¿verdad? Solo por su afán y su aspiración económica, ¿no? A veces hasta puede atropellar usted las posibilidades de un buen arreglo que tenga su representado por su actuar procesal de mala fe. Entonces, un deber de que tiene que ser objetivo, ¿verdad? Y al interés colectivo. Asimismo, en las materias penales. Yo por eso insisto, y el mismo Código Procesal Penal ya se los mencionaba, ¿no? La objetividad que tiene que tener el Ministerio Público. El Ministerio Público debe plantear sus acusaciones en base a la objetividad, no en base a llenar un informe, porque eso es lo que se acostumbra actualmente, ¿verdad? Por la misma realidad en la que vivimos, ¿verdad? La política penal del enemigo que existe, ¿verdad? El estado de
de lucha criminal que existe actualmente en nuestro país, le exige a veces a los fiscales, tal vez no es ni culpa propiamente de los fiscales, ¿verdad? Sino que es de la misma institución o de las direcciones de institución que le exigen eh, acumule informes de acusaciones, ¿verdad? Por delitos graves. Y tal vez estamos hablando de un delito menor y lo presentan, vaya, si hablamos de un delito, por ejemplo, de unas lesiones culposas, eh, muy seguramente el Ministerio Público va a presentar esa acusación por una tentativa de asesinato, ¿verdad? Que es totalmente una pena distinta, pues la tentativa de asesinato es gravosa, ¿no? Mientras que unas lesiones culposas que usted tal vez sin intención provocó alguna lesión, entonces tiene una pena mucho más baja, ¿no? Y unas circunstancias incluso que pueden suspender la acción penal, ¿verdad? Con facilidad. En cambio, una tentativa, pues, de asesinato puede ser eh, incluso objeto de un juicio, ¿ya? O unas amenazas, por ejemplo, ¿verdad? Califican unas amenazas que a veces son constitutivas de faltas y las califican como lo mismo, como una tentativa de asesinato. Entonces, hay que ser objetivo a la hora de actuar, ¿verdad? A la hora de interponer nuestras actuaciones procesales. Lo que son las obligaciones procesales, pues, se refieren a esa imposición que tienen las partes como consecuencia de las obligaciones, de las actuaciones en el proceso. Entonces es la llamada responsabilidad procesal, ¿verdad? Y dentro de esta está pues las condenas en costas, ¿verdad? Para la parte que pierde el juicio. Entonces, cuando hablamos nosotros de condena o de costas por honorarios, ¿verdad? Y costas procesales, estaremos hablando de las obligaciones que se generan si usted demanda a una persona y resulta que no tiene razón de ser su demanda, ¿verdad? Y eso se prueba en el juicio, pues entonces su obligación procesal será responder, ¿verdad? Por ese, ese, ese gravamen que le generó al otro, ¿no? O si usted como ente acusador, como fiscal, presenta una acusación solo por el simple hecho de hacerle daño, bueno, yo tengo enemistad con una persona y soy fiscal, entonces cualquier errorcito que cometa, le voy a meter una acusación para que, Abogado, dígame. ¿hay diferentes tipos de costas o son Sí, las mismas? no, hay diferentes, porque existen Ujú, las costas procesales, existen las ujú. costas basadas en honorarios de los profesionales. Las costas procesales son, por ejemplo, las prácticas de las pruebas. Vaya, si usted como apoderada legal dice, necesito un medio de prueba consistente en ADN. Bueno, ¿cuánto cuesta un ADN? Pues entre 300 a $500, ¿verdad? En nuestro mercado. Entonces, ¿quién va a asumir ese costo? Pues lo asume el que le pide, ¿verdad? El que pide eso es el que va a asumir el gasto, ¿verdad? Entonces, esa es costa procesal. Pero si resulta, va en una demanda de reconocimiento de paternidad, que se da mucho esto, ¿verdad? Digamos que usted representa a la madre, ¿verdad? Usted interpuso la demanda de reconocimiento de paternidad. Y el elemento probatorio idóneo, obviamente, va a ser una prueba de ADN. Pero entonces usted pide que se haga la prueba de ADN. Y dentro del proceso, pues el juez va a decir, bueno, pueden conciliar. Esa parte se puede conciliar. Pero si el demandado se niega a eso, ¿verdad? No quiere conciliar, no, porque yo ni siquiera soy el padre de ese niño o niña, y si ella lo quiere esa prueba, pues que la haga ella. Entonces, viene usted como abogada y busca los medios necesarios y hacen la prueba y la paga su representada, ¿verdad? Que es la demandante. Entonces, si al final del juicio se prueba que en efecto usted tenía la razón, su representada tenía la razón, entonces el juez puede ordenar el pago de las costas procesales, o sea, ese costo que incurrió su representada, manda la demandante, y además las costas que generan los honorarios del profesional del derecho, es decir, el porcentaje que usted le cobre a la representada por esa demanda. Entonces, esa sería la diferencia, ¿verdad? Y esas son las obligaciones que se adquieren dentro del proceso. Por eso es que no debemos de ser temerarios
¿verdad? De pedir solo por pedir o de presentar acusaciones o presentar demandas solo porque se me ronca la gana. No, tiene que ser en base a un fundamento, ¿verdad? Tenemos que estar legitimados en el proceso, porque eso nos genera, como ya les digo, una responsabilidad, una obligación, ¿verdad? ¿Sí? Abogado, y va en todos los procesos o solo en algunos procesos? En todos los procesos se va a exigir las costas procesales y las costas procesales y de honorarios materiales, ¿no? Ahora, lo que pasa, por ejemplo, en las materias penales, por ejemplo, que si pedimos este tipo de pruebas, como la científica, pues ya para eso, como es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba, o sea, eso quiere decir de que es el Ministerio Público el obligado a probar los hechos que se acusan. Entonces, por eso el Estado mismo ya le provee al Ministerio Público una estructura, eh, pues, de alguna manera, vamos a decir, completa para que pueda desarrollar cualquier medio de prueba. Entonces, el Ministerio Público cuenta con equipos de medicina forense, ¿verdad? Donde se hacen, pues, todo este tipo de análisis, ¿verdad? Pruebas toxicológicas, pruebas de ADN, ¿verdad? De grupos sanguíneos, pruebas de balística, si hablamos de esa parte, ¿no? Pruebas de peritos calígrafos, fotógrafos, fotógrafos criminalísticos, entonces tienen también hasta técnicos ¿cómo se llama? En técnica o disciplinas dactilares, ¿verdad? De hecho, tengo el honor de conocer a un técnico, ¿verdad? Que es el que capacita, básicamente. Cuando yo estaba en la otra universidad, pues tuve el privilegio de dar la clase criminalística, allá se lleva esa clase criminalística, y montamos un taller y lo trajimos a él y nos dio un taller maravilloso sobre dactiloscopía, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público cuenta con todas estas herramientas, entonces no es necesario de que se genere un costo, ¿verdad? Extra. Únicamente en aquellos procesos en los que no intervenga tal vez ese impulso del Ministerio Público, entonces es que sí, tendremos que pagarlo, ¿verdad? Y el juez va a resolver, ¿verdad? En base a las costas. Ahora bien, como vimos ahí al final en esa colita de ese concepto, pues en algunos casos no se establecen costas como en el allanamiento, ¿verdad? El allanamiento o en el desistimiento. Si usted, por ejemplo, presentó la demanda de reconocimiento de paternidad, que le estoy diciendo, ¿no? Y viene el demandado y acepta la demanda y acepta que el niño que se está pidiendo, pues sí es hijo suyo, sí es cierto, es hijo suyo. Entonces, ya no se le va, ya no se le va a condenar en costas, ¿verdad? O cuando mucho, pueden pactar, ¿no? El pago suyo como profesional del derecho, ¿verdad? Pero el juez rara vez le vaya a condenar en costas al demandado porque ese es un procedimiento, por ejemplo, que se pudo haber resuelto por la vía administrativa, acudiendo al registro de las personas, ¿verdad? Con un reconocimiento voluntario de paternidad o ante un notario. Entonces, son las únicas situaciones en las que diríamos no se van a contemplar las costas, pero usted como abogada, por favor, nunca vaya a dejar de pedir las costas, ¿verdad? Nunca, porque eso es lo sagrado, esos son los alimentos de sus niños y de su familia, entonces eso no se deja de pedir, ¿verdad? Y también hay que ser responsable, ¿verdad? Cuando vamos a representar a la parte contraria, hay que ser responsable conforme a lo que se va a contestar. Porque si usted, vaya, ese mismo caso, ¿no? Si usted representa al demandado, digamos, al padre de ese niño, y obviamente el abogado ejerce una función o un ministerio casi sacerdotal, ¿verdad? Como el secreto de confesión de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, usted como abogado siempre o abogada siempre le va a decir, dígame la verdad, ¿verdad? Porque en base a la verdad es que como yo puedo trabajar para defenderlo. Y si le dice, no, sí, la verdad que sí, he tenido una relación con esa muchacha, pero bueno, no quiero reconocerlo o tengo mis dudas, bueno, entonces si tiene sus dudas, hagamos la prueba, ¿verdad? O si usted dice, no, sí, en efecto, sí es mi hijo mío, entonces reconózcalo y ahí se acaba el problema, ¿verdad? A que le diga, no, no lo quiero reconocer, ¿verdad? Allí usted estaría incurriendo en responsabilidad. Y obviamente le devendrá
la obligación procesal para su representado. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Ya vamos a ver, dentro de este curso de teoría general del proceso, vamos a hablar de las costas procesales también, ya casi al final. En el tercer parcial creo que hablamos de las costas procesales. Ahí está en la rúbrica, ¿verdad? Bueno, y por último, tenemos lo que son las cargas procesales. Y de aquí venía, ¿no? El concepto de las cargas que le decía, ¿verdad? Que permite a la parte actuar con la libertad de cumplir o no, pero si no cumple, pues se enerva el interés, o sea, se limita él mismo a su propio interés, ¿verdad? De crear una desventaja contra otra parte. Entonces, son las partes las que tienen las cargas procesales. ¿Sí? Como les decía, en materia penal, la carga procesal o la carga probatoria recae en el Ministerio Público. Es el obligado a que se quede, pues, claro en el proceso, ¿verdad? La declaración de la acusación. La defensa únicamente tiene que limitarse a que se cumplan las normas de debido proceso, ¿verdad? Del estado de inocencia. Y si puede aportar prueba, pues sea únicamente para desvirtuar la acusación, ¿verdad? Pero no tiene obligación de presentar ningún medio de prueba. Incluso usted puede llegar a un juicio y hacer una magnífica defensa sin siquiera un medio de prueba opuesto, ¿verdad? Usted puede hacer una defensa magnífica únicamente pues desvirtuando la carga probatoria que presenta el Ministerio Público. Y si hablamos de las otras materias del derecho, pues la carga procesal corresponderá, por ejemplo, a ambas partes en algunos. En algunas materias civiles corresponde a ambas partes. En otras corresponde al demandado, ¿verdad? La carga de probar que el demandante no tiene la razón. Entonces, de eso se trata. El poder decidir, ¿no? La libertad. Y por eso es que hablamos de que es esa libertad de poder cumplir con el proceso. Si usted no presenta ninguna defensa, no presenta ninguna prueba, pues usted mismo se limita, ¿verdad? Se enerva, deja de hacer suyo esa posibilidad, ¿verdad? Se llama carga porque, y de ahí, bueno, también viene ese concepto que vemos, ¿no? De la diosa Temis, ¿verdad? De la balanza. Porque a través de las cargas, de los pesos y contrapesos, es como se decide en un proceso. Entonces, el que más carga presente en el proceso será el que se le da la razón. Entonces, en eso se basa. Por eso el juez no tiene cargas. El juez únicamente tiene deberes y tiene obligaciones, pero cargas no tiene. Entonces, vamos a decir que quienes tienen deberes, obligaciones y cargas serán las partes. Y el juez únicamente deberes y obligaciones, ¿verdad? Y sí, nos vamos a quedar aquí porque ya mañana empezaríamos a hablar de lo que es la parte técnica, o sea, a ver dónde encontramos cada